quiero presentarme. Yo soy Timo y hago videos para YouTube, en los cuales llevo a cabo retos jugando Charlie Charlie, El Elevador, La Ouija, entre otros, para lograr desmentir la existencia de los espíritus, y siempre sin tener ningún problema, pues me considero sumamente ateo, y en todas las ocasiones que he intentado llevar a cabo este tipo de juegos, se quedan ahí, como simples juegos. No obstante, en esta ocasión fue algo extraño, pues navegando en internet me encontré con un nuevo juego que parecía muy simpático y de otro nivel, así que quise intentarlo. Después de todo, estoy seguro de que mis suscriptores estarían más que felices de ver un video de este tipo. El juego se llama Hitori Kakurembo, es de procedencia japonesa, y lo que quiere decir es más que sencillo, jugar a las escondidas, pero de una manera más interesante, pues para poder jugar debemos invocar a alguien para que juegue con nosotros. El ritual era más que sencillo, pues simplemente tomé un viejo oso de peluche de mi infancia y procedí a abrirlo y sacarle el interior para llenarlo de arroz, algunos cabellos, uñas y un par de gotas de mi sangre. Las instrucciones decían claramente que bastaba con las uñas. Sin embargo, creo que al no haber percibido ninguna aparición fantasmal en mi vida, quise hacerlo de esta manera, para desmentir de una vez por todas si existen o no existen esas cosas. Así que hice lo propio. Una vez relleno el peluche, procedí a darle varias vueltas alrededor con el mismo hilo, para evitar que se saliera el relleno. Puse una tina con suficiente agua en el baño como para sumergir el muñeco de peluche entero, y listo, hasta aquí todo fue bastante simple. Una vez relleno el muñeco, tuve que esperar a que se hiciera de noche para realizar el juego. Las reglas dicen que no debe haber nadie en la casa, sin embargo, yo vivo completamente solo en un departamento y no tengo ni una mascota, así que este punto me resultó bastante fácil. Me aseguré de dormir un poco durante la tarde, ya que se recomienda no quedarse dormido durante el juego. De ser así, desconozco completamente el resultado, pero una vez tomadas las medidas necesarias, procedí a preparar un poco de agua con sal para protegerme, y lo más importante, un círculo de sal en mi escondite como se recomienda. Y aunque se supone que también debería tener varios objetos religiosos en el escondite, no creí que fuera tan importante. Después de todo, yo no soy religioso, y dudaba que fuera a pasar algo realmente durante el juego, así que solo puse una pequeña cruz cerca por si acaso. Previamente silencié mi teléfono celular y mandé un mensaje de texto a 2 de mis amigos para que estuvieran alerta en sus casas por si algo malo ocurría. Luego de eso, encendí el televisor y lo dejé en un canal sin señal, como lo marcan las instrucciones. Al llegar a la medianoche, pensé que ya era suficiente para comenzar a jugar. Otras personas que relatan sus experiencias decían que era mejor jugar después de las 3 de la madrugada, ya que si las cosas se complican, el amanecer puede ayudarte de alguna forma. Sin embargo, yo estaba demasiado ansioso por ver el resultado de tanta preparación, así que no esperé más, apagué las luces y comencé el ritual. El siguiente paso era el definitivo, ya que después de esto no habría vuelta atrás, así que me paré frente a la cámara para dar un resumen de lo que había hecho hasta ahora, mostrar el pequeño cuchillo con el que apuñalaría a mi oso, tomar unos segundos para respirar profundamente y de esa manera comenzar el juego. Así que procedí a darle el nombre de Bob al peluche para poder llamarlo así en los siguientes pasos. Entonces me metí de pie a la tina con el peluche y le dije 3 veces: Bob será el primero, Bob será el primero, Bob será el primero. Luego de hacer eso, arrojé el objeto al agua y salí corriendo para irme a otra habitación a contar hasta 10. Cuando terminé, procedí a regresar a la habitación, encontrar el juguete y decirle 3 veces: Bob, te encontré, Bob, te encontré, Bob, te encontré, para finalmente apuñalarlo. Lo sé que al llegar hasta este punto, todo parece ya una locura, pero no te despegues de tu asiento, porque esto apenas es el inicio de una gran pesadilla, pues en ese instante proseguí a tomar el muñeco y decirle nuevamente 3 veces: Bob, es tu turno, Bob, es tu turno, Bob, es tu turno. Después de eso, volví a arrojar a Bob al agua con el pequeño cuchillo que usé para apuñalarlo. Tomé un pequeño sorbo del agua con sal y huí del baño para ir a mi escondite, que estaba en el closet de mi habitación. Sin embargo, aquí cometí un grave error,
ya que por los nervios y el miedo que sentía en ese punto, olvidé la cámara con la que estaba grabando. Me molesté muchísimo, pero no tenía tiempo de sentirme mal o de desquitarme, ya que en este momento escuché que alguien comenzó a caminar. Parecía realmente grande y pesado. Ahora sí comenzaba a asustarme. Sin embargo, mantuve la calma y traté de guardar silencio. No sabía exactamente qué era lo que estaba ahí afuera, pero estaba seguro de que no quería averiguarlo. Después de unos minutos, escuché que golpeaban las paredes y tiraban las cosas del baño. Yo temía cada vez más, porque eso que estaba allá afuera me estaba buscando, y si me encontraba, estoy seguro de que no iba a vivir para contarlo. Al poco tiempo, escuché que entró a la habitación donde yo estaba. Tenía muchas ganas de asomarme, pero al escuchar sus pasos cada vez más cerca, comencé a temblar de miedo. Me sentí sumamente raro, ya que nunca en la vida había sentido tanto miedo. Era como estar en una película de terror. Sin embargo, cuando ves una película, sabes que pase lo que pase, no es real, y si el personaje comete algún error, no pasa nada, cosa que aquí, en la vida real, no era así, pues tenía a Bob tan solo a unos pasos de matarme, con el mismo cuchillo que yo lo apuñalé. Después de unos minutos, dejé de escuchar los pasos, así que quise asomarme un poco para ver si se había ido, pero me quedé paralizado cuando vi que había una enorme sombra allá afuera, solamente parada frente a la televisión. Así que me senté en el piso dentro de mi círculo de sal, sin saber cómo actuar. En ese momento, escuché que estaban cambiando los canales del televisor repentinamente, y luego comenzó a subir el volumen sin medida. Yo aseguraba que iba a descomponer el televisor, ya que nunca antes le había subido tanto el volumen ni le había cambiado los canales tantas veces. No obstante, eso pasaba a segundo plano, ya que ahora con el ruido tan alto, no podía escuchar si la criatura extraña estaba cerca o lejos, así que solo dejé pasar el tiempo mientras tomaba mi cruz y me decía a mí mismo que todo estaría bien. Cuando vi mi teléfono, descubrí que había pasado aproximadamente 1 hora desde que comenzó el juego, así que se me ocurrió mandar un mensaje de texto a mis amigos para decirles lo que estaba pasando, pero me llevé una gran sorpresa, porque no tenía absolutamente nada de señal ni red de Wi-Fi. Aún así intenté mandar el mensaje, pero mientras escribía, escuché que alguien me susurró al oído: Estoy a punto de encontrarte. En ese instante, me paré y salí corriendo del departamento. Bajé las escaleras. Al llegar a la entrada del edificio, encontré el peluche, así que tan pronto como pude, le escupí el agua con sal y le grité llorando: «¡Te encontré, Bob! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Yo gano!». Y en ese momento, escuché como alguien detrás de mí tiró el cuchillo con el que estaba jugando. Así que di un suspiro profundo y me tiré al piso mientras me lamentaba por todo lo que había hecho. Esa noche no quise dormir en mi departamento, así que caminé hasta la casa de un amigo para quedarme con él. A la mañana siguiente, de camino al edificio donde yo vivo, me encontré esto. Busqué la tarjeta de memoria e intenté recuperar un poco de mi material grabado, pero solo hallé esto. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato. Subo videos cada semana, así que no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas de nada. Antes de irme, quisiera que vieras este video, donde el usuario Eric Star Vlogs intenta ocultar su alma dentro de un muñeco de Chucky. Alá Dambala Todopoderoso, dame el poder, te lo suplico, para la misericordia de mi alma. Hasta el punto de mi muerte, escucha la condena de mi voz. Alá Dambala Todopoderoso, dame el poder, te lo suplico, para la misericordia de mi alma. Hasta el punto de mi muerte, escucha la condena de mi voz. Si quieres ver el video completo, te dejo el link en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.